Las 7 personas más peligrosas del mundo. Saludos y bienvenidos una vez más a los 7 Tops. Hoy te traemos un top bastante peculiar, pues hemos recopilado las 7 personas más peligrosas del mundo. Para esta lista nos hemos basado en el impacto social, cultural y récord criminal de estos malhechores. Sin más que agregar, empecemos. Puesto número 7. Jack el Destripador. Empezamos esta lista con uno de los asesinos más infames del Reino Unido, Jack el Destripador. Este criminal tuvo en vilo a la ciudad de Londres durante los años de 1888 y 1891, ya que durante estos años asesinó a 5 mujeres que se dedicaban a la prostitución. Pero Jack no se conformaba con quitarles la vida, ya que normalmente desfiguraba el rostro de sus víctimas, les abría el abdomen y lesionaba sus zonas nobles. Su carrera de asesino en serie provocó que se decretaran diversos toques de queda en la ciudad, tratando de evitar que las personas pudieran convertirse en su víctima. La policía investigó, pero a pesar de todo, nunca pudieron atraparlo. Como dato curioso, el nombre de Jack el Destripador salió a la luz debido a que la policía recibió una carta del presunto asesino, firmada por Jack el Destripador, y de allí su mito se extendió. Al no saber quién fue, nadie sabe cuándo nació o cuándo falleció. La policía británica de la época manejó a varios sospechosos, entre ellos Montague Druid, Severin Klosowski, Aaron Klosminski y Francis Trumblery, pero jamás se pudo comprobar la culpabilidad de ninguno. Puesto número 6. Matías Messina Denaro, alias Diabolic. Este hombre es nada más y nada menos que el capo de tutti capi, es decir, el capo de todos los capos de la mafia italiana. Este notorio mafioso nació el 26 de abril de 1962 y es considerado uno de los criminales más poderosos de toda Europa. Su reinado criminal está basado en la extorsión, el tráfico de sustancias ilegales y diversas actividades delictivas. Su alcance es tal que una vez hizo pagar con su vida al dueño de un hotel que estuvo comentando en su presencia en el establecimiento con mujeres jóvenes. En la década de los 80 fue uno de los partícipes de los bombardeos de Via Palestro en Milán, en la Plaza de San Giovanni en Laterano y Via San Teodoro en Roma. Todos estos ataques con bomba se saldaron con 10 fallecidos y 93 heridos. Todo esto fue con el fin de hacer que el gobierno italiano negociara con la mafia. También secuestró a un reconocido periodista llamado Maurizio Costanzo, que salió ileso de un ataque con coche bomba con anterioridad. También mantuvo bajo vigilancia a diversos ministros, jueces y fiscales, implantando un reinado de terror a niveles impensables del gobierno. Desde 1993, Messina Denaro desapareció, haciendo honor a su apodo de Diabolic, personaje de una historieta italiana conocido por ser un criminal muy astuto. Actualmente su paradero es desconocido, pero sigue siendo el que da las órdenes, y si estas son cuestionadas, pues el que lo hace termina durmiendo con los peces. Puesto número 5. Felicien Kabuga. Ahora nos movemos al continente africano, específicamente a Ruanda, lugar donde Felicien Kabuga financió y participó en el genocidio de Ruanda. Kabuga nació el 1 de marzo de 1933. Sus crímenes son considerados crímenes contra la humanidad, ya que fue acusado de genocidio. Fue un hombre que amasó una gran fortuna gracias a las plantaciones de té al norte del país. De hecho, fue multimillonario, pero su hambre de poder y mentalidad extremista lo llevó a formar parte del MRND, un movimiento extremista radical que fue de los mayores partícipes del genocidio ruandés.
Kabuga, en su posición como empresario, financió armas, vehículos y pagó sobornos para que el MRND tuviese la ventaja en cuanto a información sensible sobre actividades del gobierno. Si desconoces de qué se trató el genocidio de Ruanda, pues en términos simples se trató del intento de exterminar a la etnia Tutsi por parte de la etnia Hutu, quienes gobernaron el país durante mucho tiempo. Al finalizar el conflicto, el 70% de la población Tutsi había sido exterminada, y Felicien Kabuga fue uno de los responsables de más de 1 millón de personas, entre ellas unos 450.000 mujeres, quienes aparte de perder la vida, sufrieron violencia sexual. Uno de los actos que lo marcó como culpable de este atroz genocidio fue la importación de más de 500.000 machetes, lo que significaba un machete por cada 3 miembros de la etnia Hutu. En 1994 tuvo que huir de Ruanda, debido a la llegada de un gobierno que buscaba traer justicia a las víctimas. Y en los años posteriores se dijo que estuvo en diversos países, siempre bajo alguna identidad falsa o protegido por figuras importantes. El 16 de mayo de 2020 fue capturado en París, Francia, y con la responsabilidad de ser el causante de uno de los mayores exterminios en la historia, Felicien Kabuga asegura un puesto entre los hombres más peligrosos del mundo. Puesto número 4. Joaquín El Chapo Guzmán. Era imposible hacer este top sin mencionar al Chapo Guzmán. Este reconocido narcotraficante oriundo de México fue durante mucho tiempo el enemigo número 1 del Estado mexicano y uno de los criminales más buscados por el gobierno estadounidense. Durante su reino de terror como el narco más grande y poderoso de la historia, miles de personas perdieron sus vidas a manos de los miembros de su cartel. Fue capturado en varias oportunidades, pero logró escapar de las autoridades al mejor estilo de una película, ya fuese por túneles o disfrazado de guardia. Su última gran fuga fue cuando escapó de una prisión de máxima seguridad a través de un túnel, tan bien construido que tenía hasta una motocicleta que lo transportó a una casa por donde luego escapó. Su organización criminal traficó casi 600 toneladas de sustancias estupefacientes y es responsable de la muerte de alrededor de 2.000 a 3.000 personas durante los más de 30 años que duró su vida criminal. Puesto número 3. Bárbara Skrolova. Su nombre puede que no te recuerde nada, pero Bárbara Skrolova fue la inspiración para una de las películas de terror y suspenso más conocidas de los últimos 25 años, La huérfana. Pero si la historia de la película te parece retorcida, la historia real detrás de la misma es mucho más enfermiza. Bárbara Skrolova es una mujer oriunda de la República Checa, que tiene una extraña condición llamada hipopituitarismo. Esta anomalía afecta la producción de la hormona de crecimiento, lo que hace que Bárbara, a pesar de estar en una edad adulta, tenga la apariencia de una niña. Su vida criminal documentada empieza cuando conoció a las hermanas Clara y Katerina Mauerova. Estas dos mujeres, que en su juventud tuvieron episodios esquizofrénicos, trataban de llevar una vida normal. Tenían trabajos, eran apreciadas y conocidas en su comunidad. Incluso Clara tenía 2 pequeños hijos, Jakub y Andrei. Clara se encontraba realizando sus estudios de pedagogía y fue en una visita a un centro de menores donde ella conoció a Bárbara, quien se hizo pasar por una niña maltratada que solo buscaba una familia que la apreciase. Luego de varias visitas, Clara decide llevarse a la niña a su casa y con el apoyo de su hermana Katerina darle ese hogar que decía querer. Bárbara se hacía llamar Anika y una vez llegada al hogar de las Mauerova se dedicó a estudiar al par de hermanas. Poco a poco fue haciendo uso de su poder de manipulación. Con el tiempo logró convencer a las hermanas de ingresar a una organización coercitiva, o secta, como solemos llamarlas. El nombre de dicha organización es el Movimiento Grial. Esta organización tiene mucho que ver con los crímenes que Bárbara desarrolló a lo largo de 2 años.
Esta secta decía buscar las respuestas a nuestra existencia, pero los métodos que usaban para ello son bastante cuestionables, pues solían hacer sacrificios, rituales sexuales incestuosos y, como si fuese poco, practicaban el canibalismo. Con el tiempo, y viendo que las hermanas Mauerova ya estaban inducidas en esta secta, Bárbara empezó a sentir celos de los hijos de Clara, así que la convenció de meterlos en una jaula de hierro, pues según ella, los niños eran culpables de que su esposo la hubiese abandonado. Clara encontró sentido en las palabras de Bárbara, y junto con su hermana, metió a los pequeños en la jaula, y es aquí donde lo más oscuro de esta historia empieza. Bárbara manipulaba a las hermanas para que infligieran terribles golpizas y torturas a los pequeños, y durante varias semanas los tuvieron pasando hambre. Luego Bárbara hizo que los volvieran a alimentar, como en el cuento de Hansel y Gretel. Un día, Bárbara hizo que uno de los pequeños sacase una de las piernas por el espacio entre los barrotes, para que acto seguido, Clara y Caterina cortasen un trozo de la carne de la pierna del niño que posteriormente comieron. Estas torturas se mantuvieron aproximadamente durante 5 meses. Durante este tiempo, las hermanas, por petición de Bárbara, colocaron un monitor de videos para bebés, artículo que fue vital para su caída. Y es que un vecino tenía el mismo modelo y un día su aparato captó la señal del de las hermanas Mauerova. El hombre reconoció a los pequeños y llamó a la policía. Cuando ésta llegó, encontró a los pequeños en muy mal estado y a uno de ellos se le veía el hueso en una de sus piernas. Pero la policía encontró a una tercera víctima, una niña con golpes en el rostro y cortes en los brazos. Esta tercera víctima era Bárbara. En la primera oportunidad que tuvo, escapó de las autoridades y con la ayuda de la secta a la que pertenecía logró huir a Noruega, donde se rapó la cabeza y subió de peso para hacerse pasar por un niño llamado Adam. Haciendo uso una vez más de su increíble poder de manipulación, se hizo adoptar de nuevo por una familia. Incluso esta familia puso a este niño a estudiar en la escuela, pero a los nuevos maestros algo no le encajaba en su historia, y gracias a esto capturaron a Bárbara y la enviaron de nuevo a República Checa, donde junto a las hermanas Mauerova fue enjuiciada. Y por increíble que parezca, solo recibió 5 años de cárcel, pues las autoridades determinaron que ella solo fue autor intelectual, muy a pesar de que uno de los niños lamentablemente falleció. Bárbara salió en libertad en el año 2011 y no se sabe nada de su paradero. Quizá esté haciéndose pasar por algún jovencito o jovencita en algún país del mundo. Puesto número 2. Semión Mogilevich. Este señor de apariencia bonachona no es otro que el líder de la mayoría de los sindicatos criminales de la mafia rusa. Mogilevich durante toda su vida ha estado ligado a las actividades criminales, pues siendo un adolescente ya había cometido pequeños crímenes. Semión Mogilevich es llamado por agencias como el FBI y la Interpol como el jefe de jefes de la mafia rusa, y el FBI lo considera el mafioso más peligroso del mundo. Mogilevich es oriundo de Ucrania, pero tiene su base de operaciones en Moscú. Durante su carrera criminal, ha mandado asesinar a enemigos alrededor del mundo, con métodos clásicos de la mafia rusa, como coches bombas o degollamientos. Es también responsable de crímenes como tráfico de armas, tráfico de sustancias ilícitas, tráfico de personas, fraude, conspiración, blanqueo de capitales, evasión de impuestos, prostitución y autoría intelectual en múltiples asesinatos. Todos estos crímenes, sumado a su habilidad de salir bien librado de los juicios en su contra, le han asegurado su apodo de el mafioso más peligroso del mundo. A pesar de que muchas organizaciones como Interpol y el FBI han puesto precio a su cabeza, Mogilevich vive tranquilamente en Moscú, pues el gobierno ruso no hace nada para facilitar su captura, a pesar de todas las acusaciones. Y es que Mogilevich sabe bien lo que hay que hacer para evitar la cárcel, y se cree que se juró no volver a tocar una cárcel luego de que en su juventud, por allá en los años 70,
fue condenado a 3 años de cárcel por hurto y estuvo encerrado en una cárcel soviética, experiencia que solo le sirvió para endurecerse aún más. Desde los años 80 hasta la actualidad, Mogilevich ha desarrollado una red de contactos políticos a través de varios países donde suele residir temporalmente, como Hungría, Ucrania, República Checa e Israel, que le han permitido evitar ser capturado o que ya directamente mueven los hilos para que éste salga airoso de los juicios. A pesar de estar cerca de cumplir 80 años, Mogilevich sigue siendo igual de cruel y dominando su imperio criminal con mano de hierro, y hay que reconocer que ha sabido librarse de todas las acusaciones en su contra, pero no hay que olvidar que se le considera responsable de forma directa o indirecta de la muerte de más de 1.200 personas, entre víctimas por sus sustancias ilícitas, enemigos eliminados, víctimas de su tráfico de personas y demás actividades. Puesto número 1. Kim Jong-un. Con lo mediático que suele ser su nombre, es difícil que no sepas quién es. Con sus cuantos kilos de más y su corte de cabello llamativo, Kim Jong-un es el líder de Corea del Norte, hijo del anterior líder, Kim Jong-il. Con menos de 40 años de vida, Kim Jong-un ha probado ser mucho más cruel y despiadado que su padre. A lo largo de su mandato ha cometido crímenes atroces. El primero del que se tiene registro fue el arresto y posterior ejecución en el año 2014 de su tío, Jang Song-taek, quien fue hasta ese día el segundo hombre más importante del régimen. Los cargos que se le imputaron fueron corrupción, adicción al juego, droga y a las mujeres. Pero esto es solo la versión oficial, porque por informaciones de la Agencia de Inteligencia de Sur Corea se sabe que Jang Song-taek no estaba de acuerdo con que Kim Jong-un fuese el nuevo líder. Con Jang Song-taek cayeron 5 personas más, de quien se desconoce la identidad, pero lo que sí se sabe fue el método de ejecución, que consistió en lanzarlos desnudos a un foso con una jauría de perros hambrientos que los desmembraron. Suerte parecida corrieron Oh Sang-hong, viceprimer ministro de Seguridad Pública, que fue ejecutado para finales del año 2014, acusado de seguir órdenes de Jang Song-taek. El método de ejecución fue quemarlo vivo usando un lanzallamas, mientras estaba atado a un poste, con todo el alto mando militar observando la escena. Y para el año 2015, el ministro de Defensa de Corea del Norte, Hyun Jong-chol, quien tenía 65 años, fue apresado y posteriormente ejecutado por órdenes de Kim, bajo el cargo de traición al gran líder, por el solo hecho de haberse quedado dormido durante un desfile militar. El hasta entonces ministro de Defensa lo ejecutaron de forma ejemplar, haciendo uso de un cañón antiaéreo. Aunque informaciones de inteligencia surcoreanas dicen que el uso de esta arma se debió a que Kim Jong-un quería ver qué daño podía hacerle a un cuerpo dicha arma. Esto nos habla de la crueldad e inestabilidad de este líder. El mismo año fue ejecutado el viceprimer ministro de Corea del Norte. Su delito, quejarse de las políticas ambientales de Kim Jong-un. Estas quejas le valieron ser fusilado por un pelotón militar. Para el año 2016, el viceprimer ministro de Educación, Kim Jong-jin, fue fusilado también por sentarse de forma incorrecta en una sesión del Parlamento. Podríamos continuar esta lista de víctimas, pero no es la idea. La peligrosidad de Kim Jong-un no está en duda, y no solo es peligroso para los habitantes de Corea del Norte, pues como es sabido, Corea del Norte posee armas nucleares, unas 30 a 40 ojivas según algunos cálculos. Y estas armas están bajo el control de Kim Jong-un, quien sabe que una de las razones por las que se mantiene en el poder es porque ningún país se atreve a intervenir por temor de que pueda hacer uso de alguna de estas ojivas. Y aunque durante más de 50 años la población norcoreana
ha sido bombardeada con propaganda a favor del régimen de los Kim, la verdad es que muchos saben que viven en un infierno y que son básicamente rehenes a la merced de un hombre peligroso. Todo lo que podemos considerar normal y común en los países occidentales puede ser motivo de encierro o muerte en Corea del Norte. Es casi imposible entrar a su territorio siendo extranjero, y si entras, tendrás chaperones que te seguirán a todos lados. Pero quizá uno de los crímenes más atroces y que parece sacado de una película fue el asesinato con un agente nervioso de su medio hermano Kim Jong-nam, quien hasta el 2001 era el sucesor directo de su padre Kim Jong-il, pero este cayó en desgracia luego de que fuese detenido en el aeropuerto de Tokio tratando de entrar con un pasaporte falso para ir a Disneylandia de Tokio. De hecho, se cree que fue la madre de Kim Jong-un quien pasó la información de su llegada a las autoridades japonesas, sabiendo que esto le aseguraría la sucesión directa a su hijo Kim Jong-un. No cabe duda que Kim Jong-un es la persona más peligrosa del planeta, con un país y sus habitantes como prisioneros a su merced, y armado con las armas más potentes del mundo, y líder de un régimen corrupto que hará lo que sea para mantenerse en el poder. Pues bien, estos han sido las 7 personas más peligrosas del mundo. ¿Qué te han parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios, y una vez allí no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad, aquí en los 7 Tops. Hasta la próxima.